Bueno, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. En el marco del séptimo Congreso Argentino de Ingeniería y 13º Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería San Juan 2024 y bajo el lema Hacia nuevos horizontes, desafíos de la ingeniería, vamos a dar comienzo a una conferencia sobre estrategias de desarrollo de facultades para la adquisición de habilidades blandas de los estudiantes. En esta disertación contamos con la modalidad híbrida y nos vamos a conectar desde San Juan, Argentina, con Italia. Desde ese país contamos con el honor de recibir en nuestra casa al profesor Giancarlo Tanucci. A continuación vamos a dar lectura a un breve currículum del profesor, quien es catedrático de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Ha impartido clases en la Universidad de Urbino, de la Universidad de California, Los Ángeles, la Universidad de Roma, Sapienza, la Universidad Luis Guido Cari y la Universidad de Bari Aldo Moro. Actualmente se desempeña como profesor de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones en la Universidad Europea de Roma, Universidad Telemática UniTuno y la Universidad Telemática Guillermo Marconi, la Universidad también Tor Vergata de Roma. Las principales áreas de investigación que ha desarrollado el profesor Tanucci son el desarrollo y formación organizacional, selección y evaluación de recursos humanos, gestión del estrés y factores de bienestar en las organizaciones y, más recientemente, los temas de gestión de la discapacidad y la diversidad, además de la dotación plus. Realiza actividades de docencia y formación para empresas, organizaciones e instituciones sobre los temas del comportamiento organizacional, la evaluación y planificación de trayectorias profesionales, los procesos de inclusión y valorización del potencial individual. El profesor Giancarlo Tanucci también es miembro de asociaciones científicas y profesionales nacionales e internacionales y trabaja como consultor para organismos e instituciones públicas y privadas. También es miembro en Hamburgo de la Comisión para la Selección de Asistentes GED y del Grupo de Trabajo sobre Estudiantes con Discapacidad en las universidades italianas. También cuenta con múltiples publicaciones con referato, publicaciones científicas y publicaciones de divulgación de las temáticas que ha estudiado. Así que contamos con el honor de tenerlo en nuestra casa. Vamos a compartir esta conferencia con la traducción también en tiempo real, y después de su ponencia, por supuesto, vamos a poder abrir un momento para las preguntas. Contamos también, antes de comenzar, comentarles que agradecemos la presencia en esta conferencia a la señora vicedecana de la Facultad de Ingeniería, doctora ingeniera Andrea Díaz, a los señores secretarios también de decanato, secretaria académica, magíster ingeniera Patricia Cuadros, secretario administrativo financiero, ingeniero Alfredo Boca, secretario de investigaciones de la Facultad de Ingeniería, ingeniero Raúl Francisco Navas, y el señor secretario de Extensión Universitaria de esta unidad académica, doctor Orlando Bote. Ahora sí, si estamos ya con la posibilidad de compartir la presentación, damos espacio, invitamos entonces al profesor Giancarlo Tanucci a compartir con nosotros esta conferencia. Buon pomeriggio, grazie. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ringrazio gli Agradezco a los organizadores, en particular la profesora Delia Artigas, María Delia Artigas, che mi ha invitato a questa conferenza. a esta conferencia. Vorrei affrontare con Quería voi afrontar con il tema ustedes el tema della Faculty Development del desarrollo de facultades come una strategia como di estrategia sviluppo de delle desarrollo competenze de di insegnamento habilidades dei professori. de enseñanza en los profesores universitarios. L'anno scorso in El Italia año pasado en Italia se desarrolló notevole conferenza su una questo conferencia tema, notable sobre este tema, perché il tema della dado que formazione el tema de la formación
de los docentes universitarios che è molto es importante muy e importante critico y es crítico anche per il nostro paese. también para nuestro país. Quali sono i temi che ¿Cuáles son vorrei los temas que affrontare in querría questa afrontar en conferenza? esta conferencia? Il primo slide, La primera filmina, gli approcci ai processi di learning, el abordaje de los procesos de aprendizaje. sì, il Learning Center Approach, che è un approccio sicuramente El abordaje significativo, centrado en el aprendizaje, que es seguramente e il significativo, concetto di competenza. y el objeto de la competencia. Possiamo vedere la prossima Podemos. slide. Ok. Per quanto riguarda gli approcci ai En lo que se processi di refiere learning, al abordaje de los procesos de aprendizaje, se pueden individualizar tre diverse prospettive tres perspectivas distintas che riassumono que se lo resumen, sviluppo storico di que questo resumen el argomento. desarrollo histórico de este momento. Perché si è visto che da Porque una se vio posizione que desde una posición focalizzata sullo studente centrada en el estudiante, si passa ad una se pasa a una posición focalizzata sull'apprendimento. focalizada en el aprendizaje. In particolare Particularmente le differenze tra las questi diferencias diversi approcci entre estos diversos modos de abordaje anche del livello delle persone e se degli refiere alunni también che al nivel de las partecipano. personas. Brevemente, Learning Center Approach Entonces, el considera lo aprendizaje studente centrado en el estudiante considera al estudiante come un agente como attivo agente activo che esprime le que proprie expresa esigenze, le sus proprie propias domande exigencias, sus propias preguntas per favorire il processo para di favorecer el proceso de aprendizaje. Teacher Centered Approach El abordaje centrado en el profesor. Possiamo andare avanti? Sí, sí, sí. La siguiente filmina. Quindi ancora. La próxima. Che, ecco, il Teacher Centered Approach El abordaje centrado en el un profesor approccio tradizionale. es un abordaje tradicional en La donde centratura è sul ruolo del docente. está centrado en el rol del docente. Infine, il Learning Center Approach, En cambio, el abordaje centrado en el aprendizaje está centrado sobre el proceso de aprendizaje, cioè es decir, modalità en las modalidades con las cuales si realizza il se lleva a cabo el proceso de apprendimento e aprendizaje y de enseñanza. I riferimenti sono il Las costruttivismo referencias son teorico el constructivismo teórico e le teorie y las basate teorías sul contesto. basadas en el contexto. Context-based theory Teorías basadas en el contexto que ponen el acento sul learning community, en la comunidad de aprendizaje, sul coinvolgimento e la partecipazione, en el compromiso y la participación y en el desarrollo de las competencias. Quali sono le caratteristiche ¿Cuáles son las características di questo approccio? de este abordaje? Possiamo elencarle Podemos e hacer una mettere al lista centro dell'attenzione. y poner el centro de la atención en ellas. Real world relevance, cioè la Relevancia, rilevanza del mondo reale relevancia del mundo real come processo di apprendimento. como proceso de aprendizaje. Qui si può fare Acá riferimento se puede hacer della referencia Montessori, al abordaje della Scusi. professoressa Montessori, de la profesora Montessori, el abordaje de la profesora Montessori, che ha sviluppato que desarrolló un'attenzione al la mondo reale, atención en el mundo real, che può essere definito que puede ser definido un apprendimento como un aprendizaje che applica le que conoscenze aplica los e le conocimientos y abilità habilidades alla vita reale. de la vida real.
sia in un contesto di laboratorio tanto en un contexto de laboratorio che nella vita como en reale. la vida real. Un'altra condizione Otra condición è es il basarsi sulle competenze, basarse en las competencias, che indica che il risultato que indica dell'apprendimento que el resultado del aprendizaje è oltre alla conoscenza, va más allá del conocimiento, va más allá de las habilidades. quello che è importante è la competenza. Lo que es importante son las competencias. L'altro punto di riferimento Otro è punto de la referencia collaborazione, es la colaboración, cioè es decir, la participación nell'apprendimento dei partner. de los compañeros de aprendizaje. Il team basic learning, El equipo básico de aprendizaje, la cooperazione, il problem solving team, la cooperación, el grupo para resolver problemas, etc. L'altra componente Otra è componente Interactive Practice, es, può ripetere, scusi? la pratica deliberata, La práctica pratica deliberada, definita, definida, che si intende sostanzialmente come un impegno que es a el compromiso de practicare practicar los conocimientos e le competenze in un contesto y las lavorativo. competencias en un contexto formativo. In termini psicologici, En possiamo términos parlare psicológicos di se puede hablar endurance, di perseveranza. de perseverancia. Ok. Ancora un'altra componente è Otra quella delle componente tecnologie e son multimedia, las tecnologías multimediales, cioè gli strumenti es decir, los che instrumentos amplificano que amplifican e sviluppano y desarrollan queste competenze. estas competencias. Andiamo avanti. Avanzamos. Nell'ottica del Learning Center Approach, la funzione La- del docente è quella di La función del docente en el abordaje es centrado en el aprendizaje, è come insegnare, es con- cómo enseñar, no con qué enseñar. Andiamo avanti con la slide. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? Un momento, Giancarlo, problema técnico. Ecco la slide. Ancora la successiva, La próxima diapositiva. la prossima, Ujú. ecco, Learning Center Approach, ok? In questa prospettiva, En esta perspectiva, el aprendizaje es multimedial che implica costrutti impliciti e non implica osservabili, construcciones implícitas no observables ed azioni, y acciones, prestazioni. prestaciones Quindi l'apprendimento è observables. sia osservabile che non Por lo tanto, el osservabile. aprendizaje es observable y no observable. E quello che ci interessa Y lo que nos è interesa la dimensione non es la osservabile, dimensión no observable, perché sostanzialmente porque significa sustancialmente il soggetto ha significa que el incorporato sujeto ha incorporado quelle che sono le conoscenze, aquellos le capacità e le conocimientos, competenze. capacidades y competencias. Avanti? Vamos adelante con la otra diapositiva. Ok. Questo è il modello, Este es el modelo di riferimento per de la referencia para la competenza competencia didáctica, didattica, e cioè dire la es decir, tematica La- della capacità di la temática de la sviluppo, capacidad de insegnamento desarrollo de la enseñanza, le conoscenze, los conocimientos, i valori e le credenze, los valores y las creencias, le condotte las di conductas insegnamento de enseñanza e la capacità di riflettere sulle y la condotte. capacidad de reflexionar, di riflettere, scusi, Tutto dentro un contesto di insegnamento. todo dentro del contexto de la enseñanza. Questo è molto importante perché Esto es muy importante porque
Quando vedremo Cuando il tema veremos delle el tema de competenze, las competencias, il problema dell'apprendimento, el problema del centrato aprendizaje sull'apprendimento, è fundamental consente porque al soggetto permite al sujeto di esprimere le sue de capacità. expresar sus capacidades. E cosa sono le conoscenze? Che è il ¿Y livello qué es lo que base? son los conocimientos? Que es el nivel más básico. Conoscenze Los disciplinari, conocimientos disciplinarios, i contenuti los pedagogici, contenidos pedagógicos, le caratteristiche del soggetto las di características apprendimento del sujeto de aprendizaje e il contesto di y el insegnamento. contexto de enseñanza. Questo è Esto es fondamentale fundamental perché nella definizione di porque en la competenza definición de competencias, un ruolo importante un rol importante è il contesto in es cui el si contexto en esprime el la cual capacità del se soggetto. expresa la capacidad del sujeto. Prospettive, andiamo avanti. Perspectivas, valores y sono creencias quelle concezioni son las concepciones implicite del docente. implícitas del docente. La natura di queste La naturaleza de concezioni estas condiciones rappresenta un fattore di facilitazione representa un factor de facilitación para la enseñanza, perché consente in un qualche modo di realizzare la Per- centratura porque sul permite verbo. realizar el abordaje centrado en el aprendizaje. Passiamo avanti. Seguimos con la Le otra. azioni Las si acciones riferisce all'insieme delle se refiere attività di pianificazione al conjunto de actividades de planificación che riguarda sostanzialmente la metodologia y se didattica refiere sustancialmente a la metodología didáctica, che determina i prodotti che e i processi determina dell'apprendimento. el producto y el proceso de aprendizaje. Sono il risultato consapevole e inconsapevole Son della el ricerca resultado delle conoscenze consciente e inconsciente de los conocimientos da parte del docente. por parte del docente. Il contesto El contexto riguarda se i refiere fattori che al vengono conjunto de percepiti in factores grado que di se influenzare perciben y que pueden influenciar la cultura, la cultura, la struttura la organizzativa, estructura organizativa, i modelli los gestionali, i carichi di modelos de lavoro, gestión, eccetera. cargos en el trabajo, etc. Sono fattori che Son factores facilitano e que inibiscono facilitan la didattica. la didáctica. La riflessione La reflexión también representa el factor di mobilitazione de movilidad y de... learning centered allora, scusi un secondo, allora rappresenta il fattore di mobilitazione nell'approccio learning centered en el abordaje centrado en el aprendizaje, perché rappresenta una modalità Porque di representa modellamento della condotta del professore. una modalidad de modelaje en la conducta del profesional docente. A che serve un approccio learning ¿Para qué centered? sirve este abordaje centrado en el aprendizaje? Consente di realizzare un Permite apprendimento realizar situato, un aprendizaje situado, che vuol dire che significa un apprendimento legato al aprendizaje contesto, ligado al contexto, perché si basa porque sull'esperienza está basado en la diretta experiencia vissuta dal soggetto. vivida por el sujeto. Voglio sottolineare Quiero subrayar come il passaggio dal Como learning teacher, el pasaje teacher and learning del abordaje centrado en el profesor è molto importante perché es muy importante porque rappresenta representa un filtro per favorire l'apprendimento da parte del soggetto. representa la bisagra para favorecer el aprendizaje por parte del sujeto. Andiamo avanti. ¿Podemos seguir con la próxima? L'obiettivo del El learning objetivo center approach del abordaje centrado en el aprendizaje è quello di promuovere es promover la capacidad del estudiante di applicare le de conoscenze aplicar e los abilità conocimientos y operative habilidades operativas
nelle diverse en las situazioni distintas situaciones, del contesto di en el, con- apprendimento, en el contexto de aprendizaje, per esempio por l'aula ejemplo, universitaria, el aula de la universidad, ma in prospettiva pero en perspectiva, quello di adottare questa modalità poder adoptar esta modalidad anche nel contesto también lavorativo. en el contexto del trabajo profesional. In sostanza, stiamo Sustancialmente, parlando estamos di hablando competenza. de competencias. Quello che mi sembra utile sottolineare Algo que me parece útil subrayar è che nella es que en la formazione formación universitaria non abbiamo l'alunno della scuola no tenemos el secondaria alumno de la escuela secundaria che incamera conoscenze e abilità, que acumula conocimientos y habilidades y nada más. ma Pero abbiamo un tenemos un soggetto sujeto che apprende per que aprende para sviluppare desarrollar competenze competencias applicabili al lavoro. relacionadas con el trabajo. Adesso vi lancio una metafora. Ahora les digo una metáfora. Andiamo alla prossima slide. Pasamos a la próxima diapositiva. Tutti quanti noi conosciamo questa Todos conocemos el resultado de un trabajo di Higgs, un fisico de Higgs, teorico, un físico teórico che aveva ipotizzato che l'esistenza del bosone. hipotizó la existencia del bosón, Bosone, che è una que es particella una partícula particolarmente, diciamo, particularmente importante, perché secondo la porque teoria según la Higgs, teoría de Higgs, le particelle, las elettroni, partículas, quark, fotoni, electrones, fotones, etc., eccetera, sono senza materia, no tienen materia diventano materia, y se quindi transforman realtà en fisica, materia, es decir, realidad física, perché attraversano il campo dei Porque- bosoni di Higgs. porque atraviesan el campo de los bosones de Higgs. Allora, utilizziamo questa metafora Usando esta metáfora, entonces, per immaginare podemos Le imaginar competencias. las competencias come una serie di energie, como una serie de energías, cioè di conoscenze, es decir, abilità, conocimientos y habilidades che diventano realtà que se transforman en concreta realidad concreta quando entrano in un campo cuando entran en un operativo, campo operativo, come il campo di bosoni di Higgs. como el campo de bosones de Higgs. Quindi, per semplificare, Es decir, para simplificar, la realtà potrebbe la essere realidad questa, podría ser esta, che le competenze sono que las probabili, competencias son probables si realizzano y se solo llevan nel a cabo momento in cui solo en el momento en el cual entrano in contatto con entran un en contesto. contacto con un contexto. Quindi possiamo dire che il Por lo concetto tanto, di podemos competenza decir que el concepto de competencia è l'espressione es la expresión di una de potenzialità una potencialidad che si realizza in que un se hace contesto. real en un contexto. La prossima. La próxima. Allora, il Entonces, parallelo è el paralelo es particelle, las partículas, campo de materia, bosones, masa, materia, sotto risorse y abajo personali, tenemos contesto, recursos competenze. personales, contexto, competencias. Infatti diventa molto complicato misurare le competenze. De hecho, es muy complicado medir las competencias. Si misurano solo Se miden nella solo manifestazione del por su comportamento. manifestación en el comportamiento. Allora vi propongo questa Entonces, les definizione propongo di esta competenza. definición de competencias. La competenza è La competencia es una modalità Una ideativa modalità e organizzativa una modalidad organizativa e ideativa che y individua e organizativa governa le que conoscenze individualiza e y gobierna los conocimientos y habilidades
utilizzate per utilizados para realizzare llevar a cabo una una prestazione adecuada. Perdón. Allora la competenza è questa Entonces, capacità la competencia es esta organizzativa capacidad organizativa e ideativa. in altri termini, En otros términos, la capacità di la utilizzare capacidad de utilizar los le conoscenze conocimientos y capacidades. e cioè Es decir, la capacità che il la soggetto capacidad ha que el sujeto tiene di utilizzare de queste utilizar risorse personali estos recursos personales a seconda delle situazioni. según la situación. Io sono un professore Yo universitario, soy un profesor universitario, mi definisco competente, me defino competente, ma è una definizione teorica. pero es una definición teórica. In una lezione sarò En competente, una clase puedo ser competente, in un'altra situazione en otras forse no. situaciones tal vez no. Questo dipende dal fatto Esto dependerá del hecho che dispongo, che la slide successiva, dispongo delle conoscenze e de delle conocimientos skills per fare una prestazione. para hacer una determinada actividad. Cioè ho le risorse Es necessarie decir, per tengo los svolgere recursos una necesarios para realizar una determinada actividad. prestazione. Ma al tempo stesso Pero al mismo tiempo, devo disporre della capacità debo disponer de las capacidades di leggere quali sono le de caratteristiche leer del cuáles son las contesto características del contexto per svolgere la mia para prestazione. desarrollar mi actividad. Il learning center approach El abordaje centrado en el aprendizaje focalizza l'attenzione focaliza su questo la concetto atención di en este competenza, concepto de competencia, cioè su un Es decir, apprendimento situato. sobre el aprendizaje situado. Allora, compito del docente Entonces, la universitario tarea del docente universitario è quello di creare le es condizioni crear las condiciones perché il soggetto para sia que el in grado, sujeto esté capacitado in un contesto en un universitario, contexto universitario di sviluppare le sue de competenze desarrollar sus competencias. e in modo tale Y de este modo che possa poi nel contesto lavorativo pueda luego en el contexto de trabajo esprimere tutte le risorse expresar di cui todos los dispone, recursos de los cuales dispone, sapendo riconoscere sabiendo reconocer quali conoscenze e cuáles quali abilità conocimientos y cuáles utilizzare habilidades debe utilizar in quel contesto en in cui ese si trova. contexto en el cual se encuentra. Quindi l'attenzione non Por è lo tanto, solo la atención sul studente, no debe estar sobre el estudiante solamente, non è sul docente, no sobre el docente, ma è sul sino processo di sobre el apprendimento. proceso de aprendizaje. Quali sono allora le caratteristiche Entonces, della ¿cuáles son competenza? las características de la competencia? Andiamo avanti, ecco. La competenza è qualcosa di più La della competencia es capacità. algo más que una capacidad. È la capacità collocata in un contesto. La capacidad colocada en un contexto. La competenza è relativamente stabile, La competencia es relativamente estable, perché significa che Porque in una significa situazione sono che- competente, en una situación puedo ser competente che avendo tutte le stesse risorse in y un'altra teniendo situazione no. los mismos recursos, en otra situación tal vez no. La competenza si declina rispetto ad un contesto specifico La competencia se refiere respecto a un contexto específico e in una situazione, y en una situación, perché l'attenzione è legata sul processo porque la atención está ligada al proceso e non sul risultato. y no en el del processo. resultado del proceso. La competenza è in funzione dei fattori culturali La competencia en función de los factores culturales e sociali y in cui si sociales realizza. en los que se realiza. Ok. Allora, per chiudere, la Entonces, prossima slide, para cerrar la próxima diapositiva,
Ok, no, va bene. Il fatto, ecco, di così, il fatto fondamentale è che El hecho il fundamental Learning Center es que el rappresenta una strategia di abordaje apprendimento situado en el aprendizaje representa una estrategia de aprendizaje focalizada sulle skill, en las sulle habilidades, competenze en las trasversali competencias transversales che rappresentano que representan la base della formazione de la professionale formación dello profesional studente. del estudiante. Quindi l'obiettivo dello Por lo tanto, el studente, objetivo del docente è quello di promuovere le conoscenze, promover la adquisición de conocimientos, le capacità operative, las capacidades operativas, las habilidades, ma soprattutto quello di pero sobre implementare todo implementar la capacità dell'individuo la capacidad del individuo di utilizzare le sue de capacità in utilizar situazioni. sus capacidades en situación. Questo rappresenta uno Esto dei representa focus uno de los fondamentali focos fundamentales di tutta la strategia de di toda la estrategia learning de approach el abordaje en el aprendizaje, che centrado en el porta aprendizaje, il que docente lleva universitario al docente universitario a non trasmettere solo a no transmitir conoscenze solamente conocimientos e procedure operative, y metodologías operativas, ma a pero también sviluppare desarrollar las capacidades de utilizar situazioni en situaciones le determinadas diverse risorse disponibili. los distintos recursos disponibles. In psicologia del lavoro En la psicología del trabajo si parla di se potenziale, habla de potenciales, quindi la es competenza decir, la competencia nell'approccio learning center en el abordaje centrado en el aprendizaje può essere definito proprio puede ser come definido potenziale. como potencial. Grazie. Muchas gracias. Pido disculpas por esta dificultad de presentación. Ma ringrazio Lo agradezco per lo sforzo che ha fatto al intérprete por el esfuerzo que hizo Amén. di tradurre quello che De traducir presentare. lo que tenía que presentar. Muchísimas gracias. Tante gracias, profesor Tanucci. Y bueno, también muchísimas gracias a la licenciada profesora Laura Serafino que ha traducido esta conferencia. Agradecemos a ella también por su impecable trabajo. A continuación, entonces, abrimos el espacio para preguntas. Adesso si apre uno spazio per le domande, dottore. Ok. Acá tenemos una pregunta, tendríamos que... Pueden hacerla en voz alta y la traductora la va a expresar el profesor. Creo que sí. Muchas gracias por la presentación. Tante grazie delle presentazioni. Y dos preguntas. Due domande. Una, si observa Se le- diferencias Osserva differenze entre los desafíos que tra se le plantean sfide che si presentano para desarrollar per lo competencias sviluppo delle competenze de las llamadas duras de cálculo delle hard skill y las blandas como soft skill. organizacionales y comunicación. La diferencia entre los desafíos que se presentan para desarrollar competencias duras de cálculo, llamamos duras, y las blandas más de organizacionales de comunicación. En el término, basado en que cuando un estudiante elige ingeniería, el ideario son las competencias más duras. Perché quando uno studente sceglie la carriera di ingegneria, le competenze delle abilità più dure sono il suo obiettivo. E allora come la sfida di mettere insieme anche le competenze blande, diciamo. Sì. Quelle trasversali. Esatto. Ma secondo me il problema è En mi quello di opinión, el cambiare problema es el poder cambiar
approccio didattico. el abordaje didáctico. Se l'insegnamento è focalizzato Si la sul enseñanza está processo, focalizada en el proceso, secondo la prospettiva del según la perspectiva del abordaje centrado en en el proceso de aprendizaje, il soggetto, l'alunno, el sujeto, studente, el alumno, el estudiante, focalizza e è sollecitato a sperimentare ed applicare le al conoscenze al della estudiante se le exige que aplique los conocimientos en situación. Quindi dal punto di vista didattico, Por lo tanto, desde el punto de vista didáctico, tanto per fare un esempio, tanto como para hacer un ejemplo, il Learning Center Approach este abordaje centrado en el aprendizaje propone 25 modelli propone 25 modelos di innovazione de didattica innovación didáctica che possono in un qualche modo que pueden de alguna manera sollecitare le competenze obligar, motivar las competencias ad essere espresse, para ad que puedan essere ser expresadas, valorizzate. valorizadas. Possiamo dire che l'università Podemos decir que la universidad rappresenta un laboratorio representa un laboratorio per consentire allo studente para permitirle al estudiante l'esercizio della capacità el ejercicio de la capacidad de utilizar estas habilidades. Purtroppo Lamentablemente, i modelli diversamente centrati los modelos centrados de otra manera, como en el alumno o en el profesor, o come nel caso dell'alunno o del docente, como en el caso del alumno o del docente, il modello di applicazione delle el conoscenze modelo de aplicación de los conocimientos è standard, es estándar, è accademico, es académico. non prevede Non prevede la declinazione La declinación nel en el contexto lavorativo. del trabajo. Quindi da questo punto di Por lo vista tanto, desde este punto de vista, occorre es cambiare necesario cambiar la prospettiva la didattica perspectiva didáctica attraverso innovazione a delle través pratiche de innovación de las prácticas che possono essere que utilizzate pueden anche ser con le utilizadas nuove también tecnologie. con el... Scusi, l'ultima parola non l'ho sentita. Con le nuove tecnologie, Ah, con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, con i game, le los simulazioni di juegos, las simulazione, situaciones de simulación o le altre modalità o otras modalidades che consentono al soggetto que di permiten al partecipare sujeto participar al processo di apprendimento. del proceso de aprendizaje.